Toma el dominio de cada situación, toma el dominio allí de mi hermana Miriam, Señor. Tómala en tus brazos, Padre. Consuélala, Señor. Fortalécela, Señor. Y esa necesidad, Señor, que ella tiene, súplela. Seguramente esa petición ya está delante de ti. Hoy te rogamos que tú la contestes, Padre. Que conforme a esa necesidad y a esas necesidades que hayan en nuestras vidas, Señor, tú te glorifiques, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en esta hora, por favor, obrando en esa necesidad, Señor, por favor, que la paz tuya, esa paz, Señor, que el mundo no nos puede dar, esa paz que ganó Jesús para nosotros, Señor, esa paz, Señor, que fue comprada a un precio muy alto, a precio de sangre y de vida. Padre Santo, esté en nosotros, esté en mi hermana Miriam, Señor Dios mío, y en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Tal vez alguno no se haya podido conectar, Señor, por alguna situación. Tú seas propicio allí, Señor. Tú seas consolando, tú seas animando, tú seas levantando, Señor. Tú seas, Padre amado, multiplicando esas fuerzas, Señor. Que si alguno, Señor, está desanimado por alguna situación, Señor Dios mío, que seas tú, Señor Dios mío, interviniendo, Señor. Intervenga en esta hora para que nada impida, Señor Dios Todopoderoso, que podamos seguir en este camino de vida eterna, Señor Dios mío, en este camino de verdad, Padre amado, Señor. Toma el dominio en nuestros cuerpos, Señor. Que si alguno está enfermo en esta hora, tú lo sanes, Señor Dios mío, por la llaga en el cuerpo de Jesús, que sea extendida tu mano, Señor, para sanar, Señor Dios mío, el cuerpo por la llaga en el cuerpo de Jesús, y que en esta hora sea sano, que reciba esa sanidad, que si hay alguna, Señor Dios mío, necesitando confirmación de palabras, Señor, tú confirmes, Señor Dios mío, si hay alguna necesidad material, tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y haga llover esa bendición que sobreabunde, Padre amado, Señor, por favor. Bendiga ya a mi hermana Miriam y consuélala y anímala. Y gracias, Señor, porque a pesar de las aflicciones, ella es una mujer esforzada, Señor, y ha decidido, Señor, seguir adelante, Señor Dios mío, en este conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú tomas el dominio. Y Amén. Gracias. Señor, eso que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos. Amén. Gracias, pastora. Amén. Gracias porque el Señor está en medio de nosotros. ¿Sí? Eso no vayamos a olvidar ni lo vayamos a poner en duda. ¿Sí? Él prometió y Él cumple su palabra. Amén. Entonces ahora otra pregunta. Dice, ¿está algo alegre? Porque si no estamos tristes, estamos alegres, ¿cierto? Amén, sí, señora, estamos alegres. Entonces, si ya el Señor ha consolado a que está afligido, ¿cierto? Ya ha traído sobre su Espíritu Santo, ha venido sobre nosotros para consolarnos, para animarnos y para fortalecernos y esperar en Él, ¿cierto? Entonces, pero también la Escritura dice que si alguno está alegre, ¿qué tiene que hacer el que está alegre? Según las Escrituras. Que alabe al Señor. ¿No? Alabar al Señor. Cantar alabanzas. Sí, bueno, sí. Dice, si alguno está alegre, entonces que cante alabanzas al Señor. Entonces, como ya el Señor ha consolado nuestros corazones al que estaba triste, entonces ahora hay gozo en nuestro corazón porque Él está en medio de nosotros y tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a cantar en este momento. Vamos a estar compartiendo la pantalla para que podamos iniciar nuestra clase en el nombre de Jesús. Vamos a cantar, dispongamos nuestros corazones para cantarle al Señor en esta hora. A compartir la pantalla, ¿me confirman si por favor la están?
Ahí tienen que terminar. ¿Ya? Hola, ya está. Bueno, entonces vamos a cantar en el nombre de Jesús. Podemos apagar nuestros micrófonos para que no haya interferencia, pero allá podemos cantar con todo nuestro corazón, porque es para Él que cantamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Hermosura de tu gloria es eterna, Señor. Resplandece bella aurora con grande fulgor. Hermosura de tu gloria es eterna, Señor. Resplandece bella aurora con grande fulgor. Bendito es tu nombre, Jesús, mi Salvador. Santo, 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 te amo, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús, mi Salvador. Santo, 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 te amo, Señor. En tu trono de pureza reinas mi Redentor. No se agota tu bondad, eres justo, eres amor. En tu trono de pureza reinas mi Redentor. No se agota tu bondad, eres justo, eres amor. Bendito es tu nombre, Jesús, mi Salvador. Santo, 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 te amo, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús, mi Salvador. Santo, 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 te amo, Señor. Tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de cantar, Señor, para ti, Señor, porque hay gozo en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos dices, Señor, que cantemos alabanzas a ti, Señor Dios mío. Y por eso te damos a ti
en esta mañana este cántico con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho, Señor, y gracias por lo que harás. Gracias porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y no seremos avergonzados. Tú tienes el dominio, Señor, y en ti confiamos, Señor, en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, aprobado el módulo número 1, que el módulo número 1, el propósito del módulo número 1 era nacer de nuevo, ¿cierto? Con ese fue el objetivo de oír estos temas y de haberlo aprobado, pero también gracias que con el deseo firme, yo sé que con el deseo firme de seguir adelante, cada uno de ustedes se ha inscrito, ¿sí? Ese deseo firme de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque para eso es este módulo, ese es el propósito de este módulo, es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, seguir creciendo en Él. Entonces, y la evidencia de que queremos crecer no solo está en que ustedes hayan aprobado, no solo está en que ustedes se hayan inscrito, la evidencia está en que hoy estamos aquí, ¿cierto? En que hoy estamos aquí con esa confianza en el Señor. Entonces, con esa certeza, ¿sí? Entonces sabemos que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, ¿cierto? El propósito del Señor es que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Que nosotros crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesús, que nosotros llevemos fruto, ¿cierto? Fruto que primero en nosotros crecemos, conocemos y crecemos, ¿cierto? Y llevamos fruto, ¿cierto? Estamos preparados para el arrebatamiento, ¿cierto? Y poder estar allí compartiendo las bodas del Cordero con él y estar por siempre con el Señor. Esos son como el paso a paso. Eso es lo que es el propósito del Señor con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, como ese propósito es crecer, en este módulo el propósito es crecer, ¿cierto? En el conocimiento del Señor. Entonces es muy importante que ustedes y yo tengamos en nuestro corazón que crecer en el conocimiento. Yo sé que ya muchas veces nos lo han dicho, yo sé que, pero yo sé que eso es bueno que nos lo esté recordando el Señor y es bueno para nosotros, ¿sí? Que ese conocimiento no es llenarnos de información, ¿cierto? No es que nos vamos a llenar de información, sino que ese crecer es que a medida que Dios nos va dando alimento, a medida que nos va dando, eso nosotros lo vamos poniendo por obra, eso lo vamos poniendo por obra, ¿cierto? Eso es como cuando a uno le traen una canasta, como esas anchetas que le regalan a uno, ¿cierto? Uno es ancheta que hace y todo eso que les llevan, uno no va y lo guarda allá y que vaya guardado, no. Eso que a uno le dan es para irlo, ¿qué? Para irlo comiendo, para irlo digiriendo, para disfrutarlo. Asimismo es este conocimiento del que habla este módulo número 2, es que ese conocimiento se ha puesto por obra, ¿sí? Que cada que el Señor nos enseñe algo, nosotros de una vez nos determinamos, porque es una determinación, a ponerlo por obra de tal manera que se refleje en nuestro diario vivir, de tal manera que haya evidencia, que sea una certificación del Señor a través de su Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Que se manifieste en ¿qué? En nuestras conductas, ¿sí? Que se manifieste en nuestras conductas, que se manifieste en nuestra manera de hablar, en nuestros hábitos, o sea que eso debe ser así, o sea, vamos recibiendo y vamos dividiendo, vamos dando. De tal manera que nosotros el fruto que estamos dando es natural, no es algo fingido, sino que nos proponemos a que lo ponemos por obra, ¿sí? Entonces debemos recordar para esto que es algo totalmente individual. Esto es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, ¿sí? Entonces, que nosotros determinemos, como dice el Señor, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, ¿sí? Entonces, que todo esto que el Señor nos va a dar, este alimento,
este alimento que a vida eterna permanece, se evidencia en nosotros, ¿sí? Que se evidencie en nuestro diario vivir. Entonces, con el ánimo que este propósito se cumpla en nosotros, ¿sí? Con el ánimo de que seamos un grupo, que estemos en la unidad, que seamos un equipo, que podamos contar los unos con los otros. Es muy importante que sepamos quiénes somos. Yo sé que hace 8 días estuvieron tratando un poquito acerca de esto, pero es importante que sepamos quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro objetivo general y cuál es el pensum académico que nosotros vamos a tener en este semestre. No sé si alguno de ustedes tiene así, sin mirar en los apuntes o algo, ¿quiénes somos? Así muy rápidamente, en resumen, sin mirar allá en nuestros cuadernos. Porque estamos haciendo un estudio, tenemos que saber hacia dónde vamos. Ya yo le hice como un resumen, ¿cierto? Pero, ¿quiénes somos? O alguien me diga cuál es la misión. Aquí este movimiento de 3.000 obreros. Enseñar el Evangelio. La misión de los 3.000 obreros es, bueno, sí, como dice la pastora Irma, sin mirar y sin nada, yo estuve leyendo y la misión es llevar el Evangelio, la enseñanza de Jesús, sin revisar, sin mirar de qué denominación es, porque está aparte totalmente de la denominación a la iglesia que pertenezca a la creencia, sino el conocimiento total, completo y verdadero del Evangelio, basado totalmente en las Escrituras. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es muy importante. Algo que nosotros debemos tener muy claro es que debemos, así como mi hermana, yo sé que tal vez, yo sé que todos lo sabemos, ¿cierto? A veces no nos animamos a hablar, no nos animamos, pero es muy importante que nosotros lo tengamos presente. De hecho, que lo memoricemos, que lo meditemos, que nosotros podamos examinarnos como discípulos que somos del Señor, ¿cierto? Como personas que estamos con el propósito de crecer, estemos revisándonos a lo largo de este módulo cómo se está cumpliendo en nosotros, cómo se cumple en mí, en lo que yo soy como parte del movimiento de 3.000 obreros, con su propósito, con su misión, con su visión, con su objetivo general, ¿cierto? Y que estemos revisando el pensum para que estemos repasando. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente un recordatorio acerca de lo que es nuestra misión, quiénes somos, la visión y la misión, para que podamos fortalecer un poquito más eso y de verdad dejarles como que nos vamos a tener ese propósito de que lo tengamos claro, de que podamos, así como mi hermana Prun, decir lo que salga muy naturalmente, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser literal, pero sí que la idea esté bien clara. ¿Listo? Entonces vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a tener aquí a nuestra hermana Catherine, que nos va a colaborar con este muy rápidamente. Muy buenos días, Dios les bendiga, familia. ¿Me escuchan ahí? Señora. Ahora sí. Los saludo en el nombre de Jesús a todos. Yo sé que aquí todos me conocen. Está la parte de la familia de sangre y pues las otras hermanitas que también las distingo.
Dios les bendiga, los animo que todos podamos prender nuestras cámaras, porque qué bueno que nos podamos ver todos, que aquí lo que el Señor nos va a hablar hoy a través de nuestra pastora, lo podamos estar oyendo, mirando nuestras caras, porque a veces uno no sabe si realmente está ahí o no está ahí. Entonces es bueno que así todos podamos tener nuestras cámaras en unidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de así resumido, porque pues la verdad es un privilegio que me den esta oportunidad de ser asistente en este equipo, en este grupo. Y vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Dice que somos un movimiento interdenominacional, personas llamadas a servir a Dios conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento interdenominacional es para todas las personas, ¿cierto? Es que no tiene, quiere decir que no tiene un nombre específico, que no es para un grupo específico, es para todo aquel que quiera y decida servir a Dios de todo corazón, porque no es como de todo corazón que esa persona lo anhele, ¿cierto? Está establecido para todas las personas a nivel mundial, ¿sí? Entonces, pero también quiere decir que no es como nosotros lo decimos, no es como lo dice el pastor, no es como lo dice el hermano, sino es como lo dice ¿quién? Las Escrituras. Por eso dice, llamadas a servir conforme a las Escrituras. Entonces, quiénes somos lo debemos tener claro, ¿cierto? Que no somos obligados, que no es una camisa de fuerza, sino que nosotros lo queramos hacer de todo nuestro corazón, a servir a Dios, conforme lo dice su palabra, ¿sí? Ese sería quiénes somos así resumido, para que lo tengamos lo tengamos pues más clarito, pues igual ya cada uno aquí lo sabemos. Ahora vamos a ver vamos a ver la misión, perdón. Vamos a hablar un poquito de la visión. La visión dice que también es capacitar a la persona, dice, la misión. Creamos un sistema en el cual las personas pueden permanecer unidas en oración y capacitación, manteniendo una relación personal con Jesús, que los motive a anunciar el evangelio y cumplir con el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso esta parte también de la misión, ¿cierto? Porque está creada para que las personas puedan, digamos, comunicarnos y podamos permanecer capacitándonos y orándonos a través de estas capacitaciones, para que nosotros podamos crecer en esa relación, en esa unidad con el Señor Jesús, esa unidad en el Evangelio, y podamos cumplir con ese ministerio de la reconciliación por el cual hemos llamado y por el cual es el propósito de que nos estemos capacitando en este movimiento de los 3,000 obreros, ¿cierto? Entonces, eso es como tal la misión, para que nosotros podamos tener esa unidad y crecer en esa relación con el Señor Jesús, no crecer como tal en el conocimiento, y que ese conocimiento realmente lo podamos llevar a esa relación con el Señor. Ahora la visión. Dice que proveemos los medios para desarrollar obreros aprobados, dispuestos a trastornar el mundo con el poder del Evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo. También dice que proveer los medios, o sea que proveer material necesario y esas capacitaciones conforme a la necesidad de cada familia, con el fin determinado de hacer obreros dispuestos a trastornar el mundo con el poder del Espíritu Santo. Entonces recordemos que esta visión se necesita que nosotros como obreros, obreros, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque no necesitamos solamente nosotros ser hijos o tener el conocimiento
y ser hijos nacidos de nuevos, pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder ir a trastornar el mundo, así como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, que trastornaron por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros tener la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo este ministerio de la reconciliación, de este movimiento por medio de la visión, ¿sí? Ese sería como tal la visión. Y pues el objetivo general dice también que es llevar a las personas que sean salvas, que lleguen a la imagen y la estatura del hombre Jesús en el poder del Espíritu Santo, facilitando un crecimiento integral del obrero con el servicio de la humanidad, sus habilidades, dones que da a cada uno. O sea que es facilitar a cada uno de nosotros este objetivo, que nosotros podamos llegar a esa meta por el cual nosotros necesitamos, que ¿cuál es? La salvación, ¿cierto? Que todos podamos alcanzar esta salvación por medio de creciendo en la estatura de nuestro Señor Jesús. Para que no. Por medio de la estatura de nuestro Señor Jesús, facilitando que ese crecimiento integral, o sea que nosotros aquí podemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras, y por medio de poder así llegar a ser útiles en las manos de Dios, usando cada los dones que el Señor nos está dando, y está dando a cada uno que se dispone y que anhela servir al Señor de todo corazón. Entonces, como tal, ese es el objetivo que cada uno tenemos en este movimiento y a nivel pues general, para que podamos alcanzar esta salvación tan grande que es la que el Señor ha traído en nuestras manos por medio de su santo evangelio. Entonces, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y porque sabemos quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo general en este capacitación, para cuando pues nos pregunten, o sea pues nuestra pastora preguntándonos, lo tengamos cada uno pues claro, y realmente no nos llenemos. La idea no es que tengamos un conocimiento, solamente conocimiento, sino que ese conocimiento lo podamos llevar al convencimiento en nuestro corazón. Entonces es como tal sería el resumen, porque ya tengo entendido que habían explicado un poquito de esta parte. Entonces vuelve y lo resumimos, y ya. Entonces pues no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, le podemos resolver de una, o al transcurso de la clase, nuestra pastora les puede explicar. Y otra preguntita, si me pueden hacer el favor, porque voy a estar llevando la lista, y me pueden colocar cada uno sus nombres en el chat para ir aquí llevando como tal la lista de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, me alegro mucho. La idea es que nos animemos y todos estemos dispuestos a estar capacitándonos y estar cumpliendo con esta oportunidad, que este es un privilegio que estemos nosotros en estos tiempos capacitándonos. Dios les bendiga. Les animo a que puedan prender nuestras cámaras, porque cuando nosotros estamos estudiando, recordemos que es necesario mejor, ¿cierto?, que podernos ver. Entonces, cada uno poder prender nuestras cámaras para que el Señor nos enseñe en esta mañana. Dios los bendiga. Uno para escribir. Entonces los dejo con nuestra pastora ahí. Bueno, también tenemos los temas para este. Gracias, hermana Catherine, que el Señor le fortalece, y gracias por el apoyo. También tenemos, y es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es los temas que vamos a estar tratando. Estamos en esta primera clase, la oración, vamos a fortalecerla un poco más y mirarla desde otro punto que nos lleva al conocimiento del Padre y del Señor Jesús. También vamos a estar trabajando con el tema de la Biblia. Y luego seguimos con el tema de quién fue Jesús, porque como dice, creciendo en el conocimiento de Jesús, vamos a estar trabajando sobre las 5 preguntas. ¿Quién fue Jesús? Entonces estaríamos sobre el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Siervo, el Evangelio.
Luego venimos con la otra pregunta, la que es ¿a qué vino Jesús? Entonces vamos a estar desarrollando estos ítems. ¿A qué envió Dios a Jesús? También tiene sus ítems que también los vamos a estar desarrollando. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Y las 3 muertes de Jesús. Es lo que vamos a estar. Y también qué yo debo hacer para ser salvo. Entonces, cada uno de estos ítems vamos a estarlos desarrollando en el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que toda esta información, esta presentación que hemos hecho, vamos a compartirla una vez más en el grupo para que ustedes puedan tenerla en cuenta en el nombre de Jesús. Es importante también que este movimiento cuenta con un grupo de WhatsApp con el propósito de que podamos comunicarnos, de pronto estar dando esta información. Entonces, tiene una normatividad que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta y nos sujetemos a ella, ¿sí? Entonces dice que el tema de este grupo es únicamente el programa de capacitación. Entonces, no debemos enviar noticias, cadenas, mensajes o campañas distintas a esta temática que es acerca de la escuela que estamos haciendo. También en el trato, también debemos tener en cuenta cómo ser solidarios y misericordiosos unos con otros, ¿cierto? Entonces, aquí también van a tener, creo que ya está en el grupo, para que ustedes lo puedan estudiar y también lo tengan en cuenta. ¿Cómo debe ser nuestra comunicación? Debe ser pues que mostremos lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que veníamos hablando, que se evidencie que Jesús está siendo formado en nosotros. Y también dice que es para informar, ¿sí? Vamos a estar informando a través de las actividades o temas o alguna pregunta que tengan con respecto a los temas que estamos tratando. También no debemos compartir otros enlaces, o sea, tiene que ser exclusivamente lo que está relacionado con este movimiento de 3.000 obreros y específicamente este tema de estos módulos, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y el enlace o el link que se envía para que nosotros nos conectemos es exclusivamente también para las personas que están matriculadas o habilitadas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y nos sujetemos pues a lo que ellos nos dicen. También quería comentarles que vamos a estar teniendo la asistente, en este caso pues es nuestra hermana Katy. Ella va a estar también muy atento del grupo, va a estar pues nuestra coordinadora que es la pastora Zuley. También vamos a contar con el apoyo de nuestra hermana Catherine y pues yo también estoy dispuesta para el servicio porque eso nos ha llamado el Señor. Entonces también vamos a estar enviando nuestros teléfonos para que en un momento dado, igual pues ahí están en el grupo, pero vamos a enviarlos nuevamente para que ustedes los tengan y sepan que pueden contar con nosotros en un momento de oración, alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse a nuestros teléfonos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. También los temas que vamos a estar tratando en cada clase, cuando hayan preguntas, las preguntas es importante que nos sujetemos al tema que estamos viendo para no salirnos del tema y poder tener en lo posible el tema completo. Otra cosa que es importante es la puntualidad, es para que podamos iniciar a la hora que se estableció y podamos terminar a la hora también que está establecido. Muy importante tener en cuenta es que cada 15 días nosotros tenemos un programa o una intervención de nuestro pastor Israel donde va a ser preguntas y respuestas. Entonces, de las preguntas o de ahí sí cualquier tema que tengan, ¿no? Pueden unirse para que estemos participando de este programa que es para mucha edificación en el nombre de Jesús. Entonces también estaremos enviando el link para que ustedes puedan participar. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre lo que hemos hablado, como para dejar así como formalizado ya todo cómo va a ser el funcionamiento de este módulo.
Sí, eso es. Entonces, eh, bueno, no veo que no hay alguna pregunta. Espero que esté muy claro. Entonces vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Nuestro tema es el tema de la oración. Ya Yo nosotros tengo una en pregunta. el módulo anterior estuvimos tratándolo. Entonces, el propósito, la meta es que confirmar la claridad que tengamos en este tema, ¿sí? Que ya nosotros tenemos lo básico con respecto a la oración, lo tengamos claro, porque en los otros módulos también vamos a estar hablándolo, pero enfocándolo desde diferentes puntos como lo vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes y yo esta clase pues la tengamos, como decía, bien clara para que estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, nuestra base de esta clase es aquí en Mateo 6 del 9 al 13, que es donde habla de esa oración modelo que hizo el Señor Jesús a los discípulos y pues que quedó aquí para nosotros también, que somos sus discípulos. Entonces, la definición que tenemos es que orar es la acción por la cual una persona se acerca a Dios Padre a pedirle lo que necesita, presentando la solución en voz audible, en el nombre de Jesús, con fe y declarándolo hecho. ¿Sí? Entonces, este es el concepto que sale, ¿de dónde sale? Precisamente de esta enseñanza que nos hizo Jesús. Dice que orar, entonces sí, quisiera confirmar si están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. No, el sonido es este, es este, es este. Es este. Bueno, no sé si me estaban oyendo con respecto a la presentación. Quisiera que me confirmaran, por favor, amados hermanos. Sí, señora. Amén, pastora. Sí, señora. Sí se ve la pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, gracias de que tenemos nosotros para sacado directamente de las escrituras de esta oración modelo que hace Jesús a sus discípulos cuando pidieron que por favor les enseñara. Entonces, y el objetivo es que así como Jesús les enseñó a ellos a orar y mostró que ellos fueron hombres de oración, así mismo nosotros lo seamos, ¿sí? Porque para eso Jesús les enseñó. ¿Cómo está el nivel de nuestra oración? Es el nivel que tenemos. Pastora, qué pena, es que se le Listo. escucha muy entrecortado. Bueno, voy a cambiarme aquí para cómo podemos mejorar. Permítanos un segundito, por favor.
Una pregunta, dijeron Mateo 6, ¿qué? Bueno, mis hermanos, ver mientras que nuestra pastora soluciona la situación de acá de allá de la conexión, vamos entonces a estar hablando. ¿Se escucha interferencia? ¿Se escucha interferencia? Un poquito. Espera un momentico. Se escucha nada. ¿Ahora sí? Mateo 6:9. Bueno, entonces, mientras ya van hasta allá, casi se soluciona lo de la... ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? No les dé miedo hablar, mis hermanitos. Estamos en familia. Amén, amén. Sí, Que estamos en están tan familia. apenados, tan callados. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, listo, mis hermanos. Ahí mejoró ahí el sonido. Sí, señora. Poquito. Bueno, entonces decíamos que nosotros la idea es que el propósito es que nos estamos capacitando primeramente para que nosotros, Jesús se ha formado en nosotros y así estemos hablando su lenguaje. Entonces vamos a hacer muchos Jesús hablando el mismo lenguaje para dar a conocer el Evangelio. Esta es la definición que tenemos. ¿Por qué orar es pedir? Es muy importante que nosotros, a la luz de la Escritura, basados en Mateo 6, del 9 al 13, donde Jesús enseña la oración, entonces, ¿por qué orar es pedir? Entonces, notamos en la oración modelo del Padre Nuestro que los 7 verbos que hay aquí están en función o en acción de pedir. Entonces, siempre que nosotros es algo que debemos tener esa convicción, ¿por qué orar es pedir? Es porque Jesús, a través de la oración modelo del Padre Nuestro, enseñó, ¿sí?, que orar es pedir por los 7 verbos que están allí en esta oración que hizo Jesús. Entonces, en la base o el testigo o el testimonio de dónde sale que orar es pedir, está basado aquí en Mateo 6, 9 al 13, y también tenemos un paralelo en Lucas 11. Aquí estos siete verbos, ya también, pues esta primera parte, pues es un recordatorio, un repaso. Sí sé que es santificado. Entonces, aquí lo que se está pidiendo es que el nombre del Señor sea glorificado. Resulta que cuando Jesús hace esta oración, esa fue una necesidad. Entonces, Él pide esto porque el nombre del Señor no estaba siendo glorificado. Eso también de Jesús también debe ser en este tiempo. Sí, que nosotros siempre en nuestras oraciones roguemos que el nombre del Señor esté glorificado. Que toda la gloria y la honra sea por el Señor. Buenas tardes, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. ¿Sí me están oyendo, mis hermanitos? Bueno, Buenos días, sí, señora. señora. Buenos días, pastora Zuley. Dios la bendiga.
¿Soy yo o el audio de la pastora Irma está súper intermitente? ¿Me pueden confirmar, por favor? No sé. Sí, se corta muchísimo. Por ahí no puede interferencia. ¿Intermitente? No es que no los estoy oyendo, no sé si seré yo. Sí, será pastora, ya. es el de la pastora Irma. Se escucha entrecortado. Sí, sí, es que estoy tratando de entrar a la clase y sí me doy cuenta que está bastante entrecortado. Yo también tengo bastante débil mi señal, así que voy a apagar mi cámara. Me perdonan, por favor, que les hable con la camarita apagada. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a la primera clase porque no habían entrado a clase, ¿cierto? Hasta ahora. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos avanzando hasta este momento? ¿Cómo han visto la señal? No sé, por favor, necesito que me hablen. Todos ustedes ya vienen de módulo 1, así que estamos en confianza. Ahora estamos viendo lo de... No se escucha claro, o sea, la pastora Irma muy poco le escucha, se corta. Sí, señora. Por ejemplo, ahorita la hermana que estaba hablando también se le escucha con interferencia, perdón. Sí, es que está bastante intermitente la red, sinceramente. Aquí donde yo estoy casi acostada en el piso para que me coja señal. Es que la señal está bastante mala en todas partes, así que bueno, gracias a Dios por todo. La idea es poder avanzar. Bueno, no sé si la pastora Irma está por ahí, si nos está oyendo, creo que se le cayó la señal. Sin embargo, bueno, quería comentarles que gracias a Dios tenemos un asistente de curso. No sé si no la había presentado, es la hermana Caterina, yo sé que todos ya la conocen. Ella va a quedar como asistente de curso y ella va a suplir precisamente esas ausencias. Entonces, entre la hermanita Caterine y la pastora Irma, entonces cuando por algún motivo pasen este tipo de situaciones, ahí de una vez mi hermanita Caterine está listecita, preparada y salta. Listo, mi hermanita Caterine, pastora Irma, Dios la bendiga. Amén, mi pastora Zuley. Sí, pastora. Estamos aquí, pero sí hemos tenido dificultad con la señal. Damos gracias a Dios Le por todo, recomiendo- porque Dios es bueno. Mi paz, le recomiendo que apagues la cámara. Yo estoy en las mismas. Apaga la cámara. Yo estoy con la cámara apagada por la misma razón. Apaga la cámara y les hablas con la cámara apagada. Eso te va a ayudar a generar menos consumo de red y entonces va a ser más fluida el hablar, va a ser más fluido el hablar. Y para compartir pantalla, entonces le envías la información a Caterine y ella comparte pantalla por ti para que no te consuma, para que evitemos el mayor consumo de Wi-Fi tuyo. ¿Sí me hago entender? Y así la red sea más fluida. ¿Listo? Sí. Nicole está hablando, pero tiene la Listo. cámara, el micrófono apagado. ¿No tienes el micrófono apagado? ¿Qué estabas diciéndonos? No te oímos nada, Nicole. Repítelo, Nicole. No, yo estaba leyendo. Ah, ok, bueno, Nicole. Entonces, vamos a hacer eso, listo, con la ayuda de Dios. Bueno, gracias a Dios porque aquí vamos aprendiendo todos, vamos formando acá. Entonces, mi hermanita, mi pastora Irma, entonces vamos a hacer eso, listo. Bueno, esta clase ya pues por la hora y todo, vamos en realidad entré porque mi hijo está en esta clase y me dijo, mami, yo no le estoy entendiendo nada a la profe, yo no sé si es el internet de acá o es el de allá. Entonces, entré a verificar qué era lo que pasaba y pues efectivamente no se estaba oyendo muy continua la voz, está bastante intermitente. Entonces, para la próxima clase, mi hermanita Caterina se encarga de compartir pantalla y mi pastora Irma, en lo posible, pues habla la mayor parte del tiempo con la cámara apagada para que esto genere una mayor fluidez de la voz y no haya intermitencias, haya el menor número de intermitencias, mejor dicho. ¿Listo? ¿Cómo me Listo, oyes ahí, pastora Irma? ¿Sí estás oyéndonos? Sí, yo estoy oyendo muy bien en este momento. No sé cómo estarán los hermanos allá en este momento. Si hay Yo te estoy oyendo interferencia. bien. ¿Sí? Yo te estoy oyendo bien. Se le oye más claro.
sí, ya se te está oyendo más clarito. Bueno, ok. Entonces vamos a enviarle la presentación a nuestra hermana Catherine para que nos toca así en esta para la próxima clase, ¿cierto? Sería. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy, hablamos, es la oración, y estábamos hablando que la definición, pues es la que debemos manejar, pues ha salido de acá de la oración modelo del Padre Nuestro, ¿sí? De Mateo 6, del 9 al 13. También es muy importante que nosotros siempre tengamos la certeza de que orar es pedir y el por qué. ¿Por qué orar es pedir? Entonces, orar es pedir porque Jesús en la oración modelo enseñó que orar es pedir, puesto que allí en esta oración hay 7 verbos y los 7 verbos están en función de pedir. Por eso orar es pedir, porque Jesús fue el que enseñó y también él dio ejemplo y lo hizo así. Dio el mandamiento de que vosotros pues oraréis así, dice Jesús. Vemos en este Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro, que todo está en función de pedir. También estamos hablando de estos 7 verbos que estaba Jesús presentando una petición al Padre, ¿sí? Entonces dice, santificado, está pidiendo que el nombre del Señor sea glorificado. Decíamos que esa era una necesidad que había en ese momento, ¿cierto? Como lo hay ahora también. Es necesario que el nombre del Señor sea glorificado, ¿sí? Que la gloria y la honra sea para Él. También es necesario, como Jesús lo pidió en ese momento, venga tu reino. Está pidiendo que las almas sean salvas, ¿sí? Venga tu reino. Es necesario que todas las personas conozcamos a Jesús, ¿sí? Para que nosotros podamos nacer de nuevo y poder entrar en el reino de los cielos. En el módulo anterior veíamos que el hombre no nace en el reino de Dios, ¿cierto? Y que por no nacer en el reino de Dios está perdido, está constituido enemigo de Dios. Entonces esta es una necesidad que había en el tiempo de Jesús también, pero que hoy también es una oración vigente. Es necesario que nosotros estemos orando también por la salvación de las almas. Otra petición que hace Jesús es, hágase tu voluntad. Entonces está pidiendo que todo obre para nuestra santificación. Nosotros tenemos que la voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos, seamos santos, hagamos el bien y seamos agradecidos. Esta petición también está vigente en este tiempo, ¿sí? Es una necesidad por el cual nosotros también debemos estar pidiendo, es decir, estar orando. Dánoslo, está hablando o está pidiendo la necesidad de que Dios sea sustentándonos, porque Él es el que sustenta toda su creación. Entonces, que Él sea dándonos el pan de cada día. Eso es lo que está Jesús pidiendo ahí en esa oración. Perdónanos, está pidiendo perdón, ¿sí? Que así como nosotros necesitamos ser perdonados, nosotros también perdonemos. Y no nos metas en tentación, que seamos guardados, ¿sí? Que seamos, Jesús en muchas ocasiones nos dijo, hay varios testigos donde nos dice que nosotros debemos orar para que no caigamos en tentación, ¿sí? Jesús lo hizo. Note que siendo el Hijo de Dios, él también pidió, porque también lo necesito, ser guardado. Solo Dios nos puede guardar. Entonces, esta es otra oración que sigue vigente para este tiempo. Y que Jesús, hubo esa necesidad en Él. También está la necesidad para nosotros en este tiempo. Pero está mostrando que como era una necesidad, Él presentó. Y líbranos del mal, está pidiendo que seamos protegidos del mal, ¿sí? En ese tiempo Jesús necesitó pedirlo, nosotros también necesitamos, porque los días que nosotros estamos viviendo son días malos, ¿cierto? Dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará, pero la gracia también sobreabundará. Entonces, aquí en esta oración modelo Jesús nos está planteando o nos está diciendo que orar es pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los verbos están en función de pedir. Entonces, esa es la necesidad.
En la Biblia dice que también encontramos nosotros sinónimos de orar, ¿cierto? Entonces dice, pedir y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces ese pedir, ese llamar, ese buscar son sinónimos también que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a llamar a Dios, a invocar su nombre para pedir auxilio, para pedir socorro, para pedir por esas necesidades que tenemos. Entonces, esa es una gran necesidad que hay. Entonces, aquí ya tendremos nosotros claro lo que es orar y por qué orar es pedir conforme a las Escrituras, ¿sí? Pero también a través de la oración modelo, que es una oración realizada por Jesús, como lo vimos aquí en Mateo 9 al 13. También en conocer a dos personas, ¿sí? Entonces, que es conocer al Padre y es conocer al Hijo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, como la vida eterna consiste en conocer al Padre y en conocer al Hijo, aquí en la oración modelo aquí está planteándose la necesidad de conocer a Jesús y aquí en esta oración modelo nosotros podemos conocer más a Jesús y conocer más a Dios. La Biblia dice en Romanos que a Dios se le conoce por medio de las cosas hechas, ¿sí? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que una de las maneras de conocer a Dios es por medio de toda la creación, ¿sí? Dice que ahí se manifiesta su eterno poder y su deidad, es decir, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Pero también dice que Dios, que Jesús nos da a conocer al Padre. Entonces al Padre le conocemos de estas dos maneras, por las cosas hechas y porque Jesús lo dio a conocer. Y a Jesús le vamos a conocer por medio de las Escrituras. Por eso es que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Y también Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, como la vida eterna, como les decía, consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo, a través de la oración de modelo, ¿sí? Del Padre Nuestro, nosotros podemos llegar a conocer más también al Padre, podemos llegar a conocer más a Jesús. Entonces, sé que el tiempo pues está corriendo, pero lo importante es que la señal no se nos estabilice, que yo sé que este tiempo lo podemos recuperar con la ayuda del Señor. No sé cómo me están oyendo ahí, mis amados hermanos. Bien, bien, pastora. Sí, sí se escucha bien, pastora. Bueno, listo. Entonces decimos que a través de la oración modelo del Padre Nuestro, nosotros también podemos llegar a conocer más a Jesús, porque esa es la necesidad que tenemos todos los seres humanos, conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces, como orar es pedir, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo pedir, ¿cierto? ¿Cómo debemos nosotros pedir? Ustedes y yo debemos saber, tener la certeza a quién debemos pedir, ¿cierto? Y por qué. ¿A quién pedimos y por qué pedimos, ¿cierto? Entonces, sí, claro, nosotros le pedimos a Dios, ¿cierto? Pero Dios es, ¿sí? Dios, ¿cómo está? Sabemos que Jehová Dios está conformado por tres personas distintas, ¿cierto? El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Señor Jesucristo es Dios, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, ¿a quién le vamos a pedir? Y es de gran trascendencia que nosotros sepamos que debemos pedir única y exclusivamente al Padre, ¿cierto? Todas nuestras peticiones, sin excepción, debemos pedir al Padre, ¿cierto? Pero así también es muy importante que nosotros sepamos por qué
debemos pedirle al Padre? En primer lugar, nosotros debemos pedirle al Padre porque la Biblia lo dice. Recordemos que la Biblia es el manual de nosotros y es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, la Biblia lo dice porque las escrituras lo dicen, ¿cierto? Pero también porque es un mandato del Señor Jesús. Es un mandato del Señor Jesús y tenemos varios testigos, ¿sí? Donde nos dice Jesús que la necesidad es que le pidamos al Padre, ¿sí? Tenemos en Juan, dice, y todo lo que pidieres al Padre, creyendo lo recibiréis, ¿sí? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces tenemos varios versículos, tenemos Juan 14:13, Juan 15:16, Juan 17:1-2, Juan 16:23. En estos versículos, el Señor Jesús nos está diciendo que debemos pedirle exclusivamente al Padre. Perdón, pastora. Sí, señora, cuénteme, mi hermana Diela. Perdón, pastora. Escuchar para no escuchamos bien claros los versículos para escribirlos y buscar. Sí, es muy importante que tengamos las citas bíblicas y que nosotros las escudriñemos y aún las podamos transcribirlas. Entonces les voy a dictar nuevamente para que ustedes les tomen apunte y las revisen. Juan 14:13. Juan 14:13. Juan 15:16. Juan 17:1-2. Juan 16:23. Si nosotros miramos estos versículos, estos testigos, nos estamos dando cuenta que es por mandato del Señor Jesús, ¿sí? La escritura lo dice, pero también el Señor Jesús lo mandó, ¿cierto? Es un mandamiento. Y eso Jesús lo sabía. Jesús, porque Él lo enseñó y Él también dio testimonio de que Él lo hizo de esa manera. Nosotros miramos allá, dice que cuando Jesús fue a empezar el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces Él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Podemos ver que Jesús dirigió la oración ¿a quién? Al Padre. Entonces, esa es una de las razones. ¿Por qué más vamos a pedir al Padre? Dice porque el Padre es el que tiene lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto de todo, ¿sí? Es el dueño absoluto de todo. Dice que Dios es el dueño de lo que se ve y de lo que no se ve, ¿cierto? Lo tiene todo sin haberlo recibido de nadie. Eso lo hace el dueño, porque dueño es aquel que lo tiene todo sin haberlo recibido de alguien, ¿cierto? La Biblia dice allá en Ageo 2:8, Jesús dijo, mío es el oro, mío es la plata, ¿sí? Salmo 2:41. Salmo 2:41 dice lo siguiente. Salmo 24:1 es. Salmo 24:1. Necesitamos saber por qué le pedimos al Padre y aquí Jesús nos está dando a conocer al Padre. Que conocemos de Él, que todo lo que existe le pertenece a Él, ¿cierto? Entonces eso nos justifica por qué nosotros le pedimos a Dios Padre, ¿sí? Aunque todo esto que Dios hizo, Dios lo hizo en función de Jesús. Aunque todo esto que Él hizo, lo hizo en función de Jesús, pero el Padre tiene todas las cosas que nosotros necesitamos. Dice
El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, porque él la fundó sobre los mares y lo hace en este pasaje. También nos está diciendo, nos está confirmando que Dios fue el que hizo todo lo que existe y por eso le pertenece a él. Como Jesús lo sabía, por eso él dio el mandamiento y por eso él lo hizo así. Todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque Jesús sabe que Dios es el dueño de todo. Y si usted y yo ya lo sabíamos, pero hoy el Señor nos confirma que Él es el dueño de todo, que Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Entonces, eso es una razón para que siempre que usted y yo vamos a orar, vamos a pedirle a Dios Padre, porque Él es el que tiene lo que usted y yo necesitamos, ¿sí? Nosotros solamente somos administradores, ¿sí? Dios nos ha dado a administrar porque eso es de Él. Eso nos hace también aclarar o de pronto nos enseña que como todo es de Dios, entonces nosotros debemos cuidar todas las cosas, ¿sí? Porque al ser administradores, un administrador siempre tiene que dar cuentas, ¿cierto? Como todo es del Padre y Él nos lo da generosamente y aún más de lo que nosotros le pedimos. Entonces, me está enseñando que yo soy administrador y que en un momento dado, todas las personas en la tierra, sobre la tierra, tendremos que entregarle cuentas un día a Él. Por eso es que existe el libro de las obras. Y por eso es que está establecido que un día las personas van a entregar cuentas o en el juicio del gran trono blanco o en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Pero porque todas las cosas son de Dios, entonces Él nos va a pedir cuentas. Pero por eso, el enfoque aquí es que por eso es que usted y yo le pedimos aquí al Padre, porque Él es el dueño de todo. Note que aunque el Espíritu Santo es Dios y el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Ellos también dan ejemplo de pedir al Padre. Ellos también oran, ellos también piden. ¿Y a quién le piden? Al Padre. Vamos a mirar aquí un momento en Romanos 8:34 y en Hebreos 7:25. Quiero que revisemos ahí porque vamos a darnos cuenta que también el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios le piden al Padre. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él también pide a Dios Padre, o sea que Él nos da ejemplo y Él nos dio ejemplo. Y sigue haciéndolo. También aquí en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que esa es la razón por la cual nosotros le pedimos, porque Dios es el dueño de todas las cosas porque Él lo creó. Y vamos a mirar aquí en Lucas 11:13. Romanos 8:26 también. 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Sí? Entonces, note que el Espíritu Santo tiene unas funciones, ¿cierto? Él tiene muchas operaciones. Pero aún así, todo lo que nosotros necesitemos que el Espíritu Santo haga, nosotros debemos pedírselo al Padre.
Dice aquí en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso y qué maravilloso es que a la luz de la Escritura y a través de esta oración tan trascendental, que no pasa de moda, que sigue vigente, y a través nosotros de esta oración modelo, nosotros podamos conocer más a Dios Padre, ¿sí? O sea que en este caso ya nosotros no le pedimos al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, ni tampoco vamos a pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, me haya hecho entender cómo estamos hasta ahí. Quisiera saber, mis hermanos. Bien, pastora. ¿Hemos sido claros hasta ahí? Sí, señora. Bien, sí, señora. Bueno, quisiera saber si han podido tomar los versículos o si necesita que les repita para que ustedes allá los mediten, los organicen, que eso es lo importante. ¿Lograron tomarlos todos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, aquí en Mateo, entonces, el Señor Jesús dijo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es un, ¿qué? Ese es un sinónimo de pedir, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces es otro testigo donde nos está diciendo que corrobora que nosotros le pedimos a quién, al Padre. Hay un versículo donde también nos muestra que Jesús también nos dice que debemos pedirle al Padre. Aquí en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Note que ahí en Mateo 6:6 Jesús estaba dando el mandamiento, estaba enseñando cómo orar, pero ya en Mateo 6:9 ya dice vosotros pues oraréis así, y él no solamente lo enseñó, sino que él así lo hizo. Sí, esa era la autoridad de Jesús, que era coherente lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. ¿Sí? Entonces, eso es necesario. Note que también en las Escrituras dice que el Señor Jesucristo es el que bautiza. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el que bautiza. Pero aún así, cuando nosotros necesitamos ser bautizados o cuando el que no ha sido bautizado, no le va a decir al Señor Jesucristo, bautízame. ¿Cierto? No. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo bautiza, pero nosotros le pedimos al Padre porque toda la oración debe estar dirigida a Él. ¿Sí? Padre, te pido en el nombre de Jesús que el Señor Jesucristo me bautice con tu Santo Espíritu. Entonces, ¿a quién le pedimos? Al Padre, ¿cierto? ¿Y quién bautiza? El Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos, por ejemplo, ser consolados y el consolador es el Espíritu Santo. Pero yo no le digo, Espíritu Santo, consuélame. No, porque el Señor Jesús nos enseñó que debemos pedir todo al Padre. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo consuele mi corazón. Que el Espíritu Santo consuele el alma afligida. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Entonces, ese es el orden. Y es porque Dios es el dueño de todo, es porque Él hizo todas las cosas y esa es la razón por la cual nosotros le pedimos a Dios. Además de pedirle a Dios porque Él es el dueño, que dueño es porque lo tiene todo sin haberlo recibido de alguien. Por eso es que le pedimos a Dios, porque Él es el dueño. También le pedimos a Dios
porque Dios es bueno, ¿cierto? Porque siendo dueño de todo, lo comparte con nosotros y no hace excepción de personas. Imagínense que ahí en Mateo 5:45 dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es porque Él es bueno, ¿sí? Y por eso es que Él nos da. Es porque Él comparte con nosotros todo lo que es suyo. Suyo es el cielo, el firmamento, el aire, el agua, la tierra, los mares, las flores, el fruto de la tierra. Todas las cosas son de Él porque Él las hizo, pero Él lo comparte con nosotros. ¿Sí? Es generoso, dice que Él nos da mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Pero también nosotros debemos saber con respecto a Dios que es el dueño de todo y que es bueno. También nosotros debemos tener en nuestro corazón que Dios está interesado en nosotros, ¿sí? Él no se cansa de que nosotros le pidamos. Sí, vamos a ir allá a Proverbios 15:8, ¿sí? Porque dice allí en Proverbios 15:8, dice que la oración de los rectos es su gozo. Es decir, que Dios quiere que nosotros siempre estemos pidiéndole a Él, que siempre nosotros estemos en oración. De hecho, la misma escritura lo confirma cuando dice que Él dijo en su palabra, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Sí, Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Queremos que el Señor agradarlo a Él? Si el anhelo en nuestro corazón es que el Señor se sienta gozoso por lo que nosotros hacemos, entonces es necesario que usted y yo seamos hombres y mujeres, niños y jóvenes, ¿de qué? De oración, ¿sí? Entonces por eso dice, orad sin cesar, velad en oración, sed constantes en la oración. Y también Jesús, a través de una parábola allí de la viuda y el juez injusto, Él allí dijo que no desmayemos en la oración, ¿sí? Que no desmayemos en la oración, que nosotros debemos ser constantes, ¿sí? Nosotros porque cuando nosotros oramos, sí, cuando nosotros oramos, también Dios nos muestra, Dios le estamos dando la oportunidad de que Él muestre para nosotros su misericordia, que Él muestre para nosotros su generosidad, su amor, su bondad, su compasión. Etcétera. Todo cuando nosotros oramos. Cuando usted y yo dejamos de orar, se manifiesta, ¿sí? No le permitimos que manifieste su gloria, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo oramos, estamos permitiendo que Dios manifieste todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no solo manifiesta su amor, su misericordia y su bondad, sino también que cuando usted y yo oramos, le estamos permitiendo que Él intervenga, que Él se glorifique a través de nuestras oraciones. Entonces, note todo lo que hoy nosotros estamos conociendo más a Dios, tal vez repasando esto que ya lo habíamos oído, también tal vez recordándolo o tal vez oyéndolo por primera vez o tal vez, ¿sí? Pero esto es importante que nosotros conozcamos a Dios porque en eso consiste la vida eterna y eso nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros oramos, aparte de que Él muestra su misericordia, su generosidad, su amor, aparte de que le permitimos que Él intervenga en nosotros, también le estamos permitiendo o estamos permitiendo que nosotros, se permite a través de la oración que nosotros fortalezcamos una relación con Él o la comunión con Él, que nosotros tengamos comunión con Él. Sí, a través de la oración nosotros nos podemos relacionar más con Él y conocerlo más. También a través de la oración nosotros creamos una dependencia de Dios, o sea, ya nosotros
cuando conocemos que Dios es el dueño de todo, que Él es bueno, que Él está interesado en nosotros, que a través de que nosotros oramos, Él muestra su generosidad y su amor. También nos relacionamos más con Él y lo conocemos mucho más. Entonces vamos a tener como esa paz. Por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros esto lo tenemos en nuestro corazón, lo creemos, entonces el nivel de oración o el tiempo de oración va a aumentar y empezamos nosotros una dependencia total de Dios. Ya dejamos de depender del trabajo, ¿cierto? O de nuestro empleo, de nuestra profesión, de nuestro conocimiento. Dejamos de estar dependiendo de una renta, ¿sí? Aunque con esto no se dice que no trabajemos, ¿sí? Nosotros debemos desempeñarnos en los talentos y en las labores que Dios nos ha dado, ¿cierto? Pero por el hecho de que tengamos un empleo, mi dependencia a través de la oración debe llegar completamente a Dios Padre. Entonces, por eso dice, fíjate de Jehová, ¿sí? A través de la oración. No nos fiamos de lo que, de ese sueldo, de esa renta, porque hoy tenemos y mañana no podemos tener, hoy no tenemos y mañana podemos tener, porque Dios es bueno, porque todo lo recibimos de Él. Dice, reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Y Él enderezará tus veredas. Cualquier situación que tengamos, reconozcámoslo pidiéndole, mira Padre, tú eres el que puedes enderezar lo torcido, tú eres el que me puedes fortalecer, por favor, venga y me ayuda, tú eres el que me puedes animar, ¿sí? Entonces reconozcámoslo, tú eres el que me puedes guiar en esta decisión que necesito tomar. Y también dice, y eso me va a llevar o nos va a llevar a un deleite porque empezamos a conocerlo más, empezamos a tener esa dependencia, esa confianza. Entonces ya puede que al comienzo nosotros no tuviésemos el hábito de orar, ¿cierto? Pero a medida que nosotros lo hagamos, nos va a gustar más y vamos a hallar un deleite. Y ese deleite en la oración, a través de que conocemos a Dios y sabemos quién es Él, entonces nos va a llevar a nosotros en un deleite. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que nosotros debemos deleitarnos allá en esa oración porque sabemos que Él es el que tiene y que Él es el que nos da. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Entonces, eso es trascendental. Eso no es solo para esta vida, sino para la venidera. Y es en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitemos, físico, espiritual, material, sentimental, profesional, en todas las áreas, entonces sabemos que Dios tiene eso que usted y yo necesitamos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta y me gustaría que pudiéramos hacer como ¿qué aprendimos hoy más de Dios o qué recordamos hoy de Dios con respecto a lo que hemos hablado? Pastora, pues definitivamente la importancia de poner todo en manos de Dios, ¿no? A veces uno se confía en las propias fuerzas de uno y se da uno cuenta que uno no es capaz, ¿no? Entonces, es como eso, como volver a aprender eso que ya hemos visto antes, pero que a veces se le olvida a uno. Entonces, sería como eso. Exactamente, sí. Sí, saber que Dios es bueno, que Dios es dueño de todas las cosas. Saber que a veces decimos, no, yo me siento solo, mira nadie. No, pero Dios sí está interesado en nosotros. Y además Él quiere mostrar su amor, su misericordia, su bondad y su compasión. Sí, entonces aquí conocimos o recordamos algo más de Dios. Entonces dice también como segundo paso de la oración, dice que nosotros, ¿cómo pedir? Dice que en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos pedir en el nombre de Él. Pero es de gran trascendencia también porque el evangelio es de trascendencia. Quiere decir que no es solo para esta vida, sino para la venidera. O sea, es muy completo, es integral, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo pedir? Ya sabemos que en el nombre, al Padre, y sabemos por qué. Y también en el nombre de Jesús es el segundo punto. Para eso, para que yo tenga la certeza, la confianza de que no haya duda en nuestros corazones, dice que necesitamos saber quién es Él. ¿Quién es Jesús para que pidamos en su nombre? ¿Cierto? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cada vez más a Jesús. Y esto también es un recuento. ¿Por qué nosotros vamos a pedir? Y aquí lo que vamos a estar haciendo énfasis es por qué, al conocer a Jesús, es por qué le pedimos a Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Entonces, en primer lugar, porque dice que Jesús es el Hijo de la Virgen María. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos pedir en el nombre de Jesús. Es el Hijo de la Virgen María. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de la Virgen María, me está diciendo que al ser hijo de una mujer, al ser hijo de ella, le dio la condición completamente de ser un ¿qué? De ser un hombre como usted y como yo, con todas las limitaciones y con todas las necesidades que nosotros también tenemos. Él las tuvo, ¿cierto? Entonces, si Jesús fue el que dijo, porque ahí tendríamos que mirar nosotros los testigos, ¿cierto? ¿En dónde están los testigos que nosotros debemos pedir en el nombre de Jesús? ¿Cuáles son esos testigos que nosotros debemos pedir en el nombre de Jesús? ¿Versículos de la Biblia? Sí, esos testigos que nos digan que, porque como Jesús dijo que es la necesidad de pedir en el nombre de Él, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ese testigo que diga que, o sea, que yo quede firmemente convencida de que es al Padre y no a otra persona, y que esté firmemente convencida de que es en el nombre de Jesús? O sea, que yo ya de ahí nadie nos saca porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo. Entonces, ¿dónde estarían esos testigos? Entonces, bueno, así rápidamente, que ya el tiempo se nos agota. Entonces, tenemos un testigo en 1 Timoteo 2:5, ¿cierto? ¿Y qué dice allí? Dice, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que no hay otra persona que sea mediador entre Él y nosotros. Eso quiere decir que gracias a Jesús, Dios nos oye. O sea, ese es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos pedir al Padre en el nombre de Jesús. 1 Timoteo 2:5, y tenemos otro testigo, Juan 14:13-14, y tenemos otro testigo, Juan 16:24. ¿Sí? Entonces, esos serían los testigos que tenemos, y aún hay otros testigos, también los podemos mirar en el anterior, que también ahí dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cierto? Puede ser que pedimos para nuestros deleites, pero también puede ser que nosotros no estamos siguiendo esta ruta que Él nos Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo nos fue con la... ¿Sí me están oyendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Con la intervención. Se le acabó de caer un poquito el internet a nuestra pastora, entonces vemos que el tiempo se nos ha acabado, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Y por favor, entonces, conforme la enseñanza que nos estaba dando nuestra pastora,
vamos a estar revisando los testigos y para la próxima clase los traemos para así retroalimentarnos todos. ¿Listo? Los testigos que ella nos estaba explicando. ¿Les quedó claro esa parte, cierto? De los testigos es buscar otro versículo que diga lo mismo del paso que ella les estaba explicando. Entonces, para la próxima, para que cada uno lo tengamos presente. Entonces, vamos a orar. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta mañana, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Padre, podernos conectar, podernos capacitar, podernos alimentar, Señor, con tu santo evangelio, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, y que todo lo haces, Señor, a favor de nosotros porque nos amas, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y quieres que todos seamos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti por esta oportunidad, Señor. Gracias por nuestra pastora Irma, Señor, que le has aparejado el tiempo en esta mañana para que nos enseñe, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has hablado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada una de nuestra familia que tú has permitido que se conectara, Señor. Cada familia aquí representada en diferente departamento, en diferentes ciudades, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti te pedimos que por favor nos ayudes, Señor, a ser esos hombres y mujeres de oración, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, que no se nos olvide, Señor, estas enseñanzas, Señor, que las podamos poner por obra, Padre, que vaya a nuestro corazón, Señor, que no sea solamente un conocimiento, una información. Ayúdanos a llevarlo a la práctica, a las obras, a crecer en esa relación, Señor, contigo, con tu Hijo Jesús, que es lo que anhelas de todos nosotros, Señor. Tú anhelas un pueblo que te conozca en relación, en obediencia, Señor, no un pueblo que solamente tenga un conocimiento, sino una revelación, Señor. A ti te lo pedimos, ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos con acción de gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Bendiga a cada familia, Señor, aquí representada, Señor. Guárdanos, Señor, en esta semana sea de bendición y que en el nombre de Jesús podamos conectarnos, Señor, el otro domingo sin ningún inconveniente, Padre. Ayúdanos en esta semana a poder, Padre, revisar, hacer como esos hermanos de Berea, Señor, que oían, iban y comprobaban con tu palabra, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya creo que nuestra pastora se conectó para pueda despedir. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, igualmente, mi hermana Caterina. Dios Mis la hermanos, bendiga, Dios los bendiga. Caterina, hermanos. Amén, Dios los bendiga. Amén, Dios les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amados hermanos, pues en primer lugar, dale gracias al Señor y pues lamentando pues esta señal pues la hayamos tenido así, pero no vamos a perder el gozo. ¿Sí? Este alimento nos fortalezca y que esta semana podamos estar meditando en esta palabra en el nombre de Jesús y que estemos orando todos para que dentro de 8 días con la ayuda del Señor pues podamos seguir nuestra clase y la señal esté en el nombre de Jesús. Muy Dios les agradecida con el Señor y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Igual, Dios pastora, la bendiga. bendiciones. Tengan una Dios buena la bendiga. semana. Amén, Dios les Dios bendiga. bendiga a todos. la bendiga. Bendiga a Amén. todos. Dios la bendiga, madrecita. Igualmente, si hay Bendiga, alguna pastora. pregunta, por